Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salve y bendice a tu Cristo interior. Tú que estás conectado te vas a conectar esta noche, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es jueves 12 de noviembre de 2015, el programa número 1129. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, no debo uno. Hay días que son como avalanchas, hay días que son muy pausados. De todas maneras, gracias. Gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, gracias, gracias. Estamos leyendo el libro de La enfermedad como camino, de Thorvald Deffelsen y su compañero. Reglas para interpretar los síntomas. Escuchen. Después de todo lo dicho, debería ser posible poner en práctica las reglas básicas para la interpretación de los cuadros patológicos de la segunda parte. Cuadros patológicos. Primera regla. Renunciar a las aparentes relaciones causales en el plano funcional. Estas siempre se encuentran en la memoria de alguien o en un archivo y su existencia no se discute. Sin embargo, no son aptas para la interpretación de un síntoma. Hay que interpretar el síntoma únicamente en su manifestación cualitativa y subjetiva. Lo que yo estoy sintiendo porque yo soy Carlos, no porque mi papá, porque un tío, porque mi mamá. Las cadenas causales fisiológicas, morfológicas, químicas, nerviosas o psíquicas que puedan utilizarse para la relación del síntoma son indiferentes para la explicación de su significado. Lo que le pasaba a mi mamá, que las piernas, a mi papá, que no. Cada uno es cada uno. Para reconocer una sustancia solo importa que algo sea y cómo es, no por qué es o dónde estaba con otras. A pesar de que para nuestras preguntas el pasado carece de importancia, no hay pasado. Para mi enfermedad esta que estoy sintiendo no hay pasado. Sí es importante y revelador el momento en el que se manifiesta el síntoma. El momento exacto en el que aparece un síntoma puede aportar información trascendental sobre la índole de los problemas que se manifiestan en el síntoma. ¿Cómo pasaste ayer? ¿Hace 8 días cómo estabas? ¿Recuerdas algo particular hace 15 días, hace un mes? Todos los sucesos que discurren sincrónicamente a la aparición de un síntoma forman el marco de la sintomatología y deben ser considerados en su conjunto. Pero siempre mi vida, no la de mi tío, no la de mi esposa, no la... Para ello, no solo hay que contemplar hechos externos, sino también y ante todo examinar procesos internos. ¿Cómo son tus relaciones con tu esposa? ¿Cómo son tus relaciones con tu papá? ¿Qué pensamientos, temas y fantasías ocupaban al individuo cuando se presentó el síntoma? ¿Tenía algún problema? ¿Debía dinero? ¿Iba a presentar un examen? ¿Cuál era su ánimo? ¿Se habían producido noticias o cambios trascendentales en su vida? ¿Se murió la abuela? ¿Ha tenido algún percance? ¿Algún hermano? Con frecuencia, precisamente, los hechos calificados de triviales e insignificantes resultan los más importantes. Puesto que con el síntoma se manifiesta una zona reprimida, todos los hechos relacionados con él también habrán sido desechados y minusvalorados. No había oído esa palabra muchas veces, minusvalorados. En general, no se trata de las grandes cosas de la vida de las que se ocupa el individuo conscientemente. Las cosas cotidianas, pequeñas e insignificantes suelen revelar las zonas conflictivas reprimidas. Síntomas agudos como resfriado, mareo, diarrea, ardor del estómago, dolor de cabeza, heridas y similares son muy sensibles al factor tiempo. Merece la pena tratar de recordar lo que uno hacía, pensaba, imaginaba en aquel momento. Hace un día, hace 2 días, hace 8. Cuando uno se hace la pregunta, bueno será que considere la primera idea que le venga a la cabeza y no se precipite a desecharla por incongruente. No, eso que porque hiciste así es lo que me interesa saberlo. A ver, es decir, no hay que desechar nada.
Ello requiere práctica y mucha sinceridad consigo mismo, o, mejor dicho, desconfianza consigo mismo. El que se precie de conocerse bien y de saber inmediatamente lo que es válido y lo que lo que no lo es, nunca podrá anotarse grandes éxitos en el campo del autoconocimiento. El que, por el contrario, parte de la idea de que cualquier animal de la calle lo conoce mejor de lo que él se conoce, va por buen camino. Nada sé, solo sé que nada sé. Segunda regla, analogía y simbolismo del síntoma. Analizar el momento de la aparición de un síntoma es importante. Indagar en la situación personal, pensamientos, fantasías, sueños, acontecimientos y noticias que sitúan el síntoma en el tiempo. Ahora llegamos a la técnica de la interpretación propiamente dicha, la cual no es fácil de exponer y enseñar con palabras. Primeramente, es necesario dominar el lenguaje y aprender a escuchar. La palabra es un medio portentoso para descubrir temas profundos e invisibles. Las frases que aparecen en la segunda parte de este libro se refieren, por lo menos, a dos planos. Si alguna parece trivial, será porque se ha pasado por alto el segundo plano, su doble significado. Para llamar la atención sobre los paisajes importantes, hemos utilizado la cursiva y el guión, es decir, la letra en cursiva y el guión para distanciarla, separarla. No obstante, en definitiva, todo depende de la sensibilidad de cada cual para la palabra. El buen oído para la palabra es como el buen oído para la música. No se requieren, aunque en cierta medida pueden ejercitarse. Nuestro lenguaje es psicosomático. Casi todas las frases y palabras con las que expresamos estados físicos están extraídas de experiencias corporales. El individuo solo puede comprender lo que le resulta aprehensible. Esto nos daría tema para una extensa disertación que puede sintetizarse así. El ser humano, para cada experiencia y cada paso de su conciencia, ha de utilizar el camino del cuerpo. Lo corporal nos impone una tremenda vinculación que habitualmente nos causa miedo, pero sin esta vinculación no podemos establecer contacto con el principio. Este razonamiento conduce también al recibimiento de que no se puede proteger al hombre de la enfermedad. Pero volvamos al significado del lenguaje para nuestro tema. El que ha aprendido a percibir la ambivalencia psicosomática del lenguaje comprueba que el enfermo, al hablar de sus síntomas corporales, suele describir un problema psíquico. Este tiene tan mal la vista que no puede ver las cosas claras. El otro sufre un resfriado y está hasta las narices. El de más allá no puede agacharse porque está agarrotado. Otro ya no traga más. Hay quien no oye nada. Uno no puede sino escuchar, mover la cabeza y comprobar. La enfermedad nos hace sinceros. Con el empleo del latín para designar las enfermedades, la medicina académica ha procurado hábilmente impedir que las palabras no revelen esta relación esencial. El uso del latín, con todo y que es una lengua ya obsoleta, acabada, desaparecida, sigue ejerciendo su poder en la medicina. Lengua muerta, como la de un tío mío. Como veremos más adelante, las toxinas acumuladas en el cuerpo son indicio de conflictos en la mente. Esta analogía no significa que los conflictos produzcan toxinas ni que las toxinas creen conflictos. Unas y otras son manifestaciones análogas en varios planos. La vieja pregunta acerca del límite entre sano y enfermo, normal y anormal, solo puede contestarse desde la valoración subjetiva o no puede contestarse en absoluto. Cuando examinamos síntomas corporales y los explicamos psicológicamente, en primer lugar instamos al individuo a dirigir su mirada hacia un terreno hasta ahora inexplorado, para comprobar que así es. Lo que se manifiesta en el cuerpo está también en el alma, hacia abajo como arriba. No se trata de modificar o eliminar algo inmediatamente, sino todo lo contrario. Hay que aceptar lo que hemos visto, ya que una negación volvería a relegar esta zona a la sombra. Solo la reflexión nos hace conscientes. Si la ampliación de la conciencia produce automáticamente una modificación subjetiva,
fantástico. Pero todo propósito de modificar algo produce el efecto contrario. El propósito de dormirse enseguida es el medio más seguro para permanecer despierto. Anoche lo comprobé. Olvidamos el propósito y el sueño viene solo. La falta de propósito representa aquí el exacto punto intermedio entre el deseo de evitar y el de incitar. Es la calma del punto intermedio lo que permite que suceda algo nuevo. El que combate o persigue nunca alcanza su objetivo. Si, en nuestra interpretación de los cuadros clínicos, alguien percibe un tono peyorativo o negativo, ello es indicio de que la propia valoración lo cohíbe. Ni las palabras, ni las cosas, ni los hechos pueden ser buenos o malos, positivos o negativos por sí mismos. La valoración se produce solo en el observador. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Por consiguiente, en nuestro tema es grande el peligro de incurrir en semejantes equívocos, ya que en los síntomas de las enfermedades se manifiestan todos los principios que son valorados muy negativamente, tanto por el individuo como por la colectividad, lo que impide que sean vividos y vistos conscientemente. Por consiguiente, con frecuencia tropezamos con los temas de la agresividad y la sexualidad, los cuales, en el proceso de adaptación a las normas y escalas de valores de una comunidad, suelen ser víctimas fáciles de represión y tienen que buscar la realización por caminos secretos. La indicación de que detrás de un síntoma hay pura agresividad no es en modo alguno una acusación, sino la clave que permitirá descubrir y reconocer en uno mismo esa actitud. Tercera regla. Las consecuencias obligadas. Hacer abstracción del síntoma convirtiéndolo en principio y trasladarlo al plano físico. Escuchar con atención las expresiones idiomáticas, las cuales pueden servirnos de clave, ya que nuestro lenguaje es psicosomático. Casi todos los síntomas nos obligan a cambios de conducta que se clasifican en dos grupos. Por un lado, los síntomas nos impiden hacer las cosas que nos gustaría hacer, y por el otro, nos obligan a hacer lo que no queremos hacer. Una gripe, por ejemplo, nos impide aceptar una invitación y nos obliga a quedarnos en casa. Una fractura de una pierna nos impide hacer deporte y nos obliga a reposar. Si atribuimos a la enfermedad propósito y sentido, precisamente los cambios impuestos en la conducta nos permiten sacar buenas conclusiones acerca del propósito del síntoma. Un cambio de conducta obligado es una rectificación obligada y debe ser tomado en serio. El enfermo suele oponer tanta resistencia a los cambios obligados de su forma de vida que en la mayor parte de los casos trata por todos los medios de neutralizar la rectificación lo antes posible y seguir su camino impertérrito. Nosotros, por el contrario, consideramos importante dejarse incomodar por el trastorno. Un síntoma no hace sino corregir desequilibrios. El hiperactivo es obligado a descansar, el superdinámico es inmovilizado, el comunicativo es silenciado, el síntoma activa el polo rechazado. Tenemos que prestar atención a esta intimidación. Renunciar voluntariamente a lo que nos arrebata y aceptar de buen agrado lo que se nos impone. La enfermedad siempre es una crisis y toda crisis exige una evolución, una catarsis. Todo intento de recuperar el estado de antes de una enfermedad es prueba de ingenuidad o de tontería. La enfermedad quiere conducirnos a zonas nuevas, desconocidas y no vividas. Cuando consciente y voluntariamente atendemos este llamamiento, damos sentido a la crisis. Cuarta regla. Las dos preguntas: ¿qué me impide este síntoma? ¿Y qué me impone este síntoma? Suelen revelar rápidamente el tema central de la enfermedad. Equivalencia de síntomas contradictorios. Al tratar de la polaridad, vivimos que detrás de cada llamado par de contrarios hay una unidad. También en torno a un tema común puede girar una sintomatología contradictoria. Por consiguiente, no es un contrasentido que tanto en el estreñimiento como en la diarrea encontramos como tema central el mandato de desconectarse. Detrás de la
presión sanguínea muy alta o muy baja, encontramos la huida de los conflictos. Al igual que la alegría puede manifestarse tanto con la risa como en el llanto, como con el llanto, y el miedo unas veces paraliza y otras hace salir corriendo, cada tema tiene la posibilidad de manifestarse en síntomas aparentemente contradictorios. Hay que señalar que cuando se viva con especial intensidad un tema determinado, ello no quiere decir que el individuo no haya de tener problema con ese tema, ni que lo haya asumido conscientemente. Una gran agresividad no significa que el individuo no tenga miedo, ni una sexualidad exuberante que no padezca problemas sexuales. También aquí se impone la óptica bipolar. Cada extremo apunta con bastante precisión a un problema. Tanto a los tímidos como a los bravucones les falta seguridad en sí mismos. El apocado y el fanfarrón tienen miedo. El término medio es el ideal. Si de algún modo se alude a un tema, ello significa que en él hay algo por resolver. El problema puede manifestarse a través de diversos órganos y sistemas. No hay ley que obligue a un tema a elegir un síntoma determinado para manifestarse. Esta flexibilidad en la elección de las formas determina el éxito o el fracaso de la lucha contra el síntoma. Desde luego, se puede combatir y prevenir un síntoma por medios funcionales, pero en tal caso el problema elegirá otra forma de manifestación, es el llamado desplazamiento del síntoma. Por ejemplo, el problema del hombre sometido a tensión puede manifestarse tanto por hipertensión, hipertonía muscular, glaucoma y abscesos, como por la tendencia a someter a tensión a los que lo rodean. Etapas de escalada. Si bien un síntoma hace completo al ser humano al realizar en el cuerpo lo que falta en la conciencia, es posible que este proceso no resuelva el problema definitivamente, porque el ser humano sigue estando mentalmente incompleto hasta que ha asimilado la sombra. Para ello, el síntoma corporal es un proceso necesario, pero nunca la solución. El hombre solo puede aprender, madurar, sentir y experimentar con la conciencia. Aunque el cuerpo es una condición necesaria para esta experiencia, hay que reconocer que el proceso de aprehensión y tratamiento se produce en la mente. Por ejemplo, el dolor lo sentimos exclusivamente en la mente, no en el cuerpo. También, en este caso, el cuerpo solo sirve de medio para transmitir una experiencia en este plano, como sucede cuando se presenta el dolor fantasma. En aquel que siente un amputado el dolor fantasma es aquel que siente un amputado en el miembro que ya no tiene. Nos parece importante, a pesar de la íntima relación existente entre la mente y el cuerpo, mantener perfectamente separados uno de otro, para comprender debidamente el proceso de aprendizaje por la enfermedad. Hablando gráficamente, el cuerpo es un volumen en el que un proceso que viene de arriba llega al punto más bajo y da la vuelta para volver a subir. Una pelota que cae necesita tropezar con la resistencia de un suelo material en el que rebotar hacia arriba. Todo lo que pasa en el cuerpo da experiencia. ¿Hasta qué punto de la conciencia llegará la experiencia en caso de que no pueda predecirse? Aquí rigen las mismas leyes que en todo proceso de aprendizaje. Por ejemplo, un niño con cada cuenta que hace aprende, pero no sabe cuándo llegará a captar el principio matemático del cálculo. Hasta que lo capte, cada cuenta le hará sufrir un poco. Solo la captación del principio despoja la cuenta de su carácter doloroso. Análogamente, cada síntoma es un llamamiento a ver y comprender el problema de fondo. Si esto no se consigue, porque uno, por ejemplo, no ve lo que hay más allá de la proyección y considera el síntoma como un trastorno fortuito de carácter funcional, las llamadas a la comprensión no solo continuarán, sino que se harán más perentorias. A esta progresión, que va desde la suave sugerencia hasta la más severa presión, la llamamos fases de escalada. A cada fase aumenta la intensidad con la que el destino incita al ser humano a cuestionar su habitual visión y asumir conscientemente algo que hasta ahora mantenía reprimido. Cuanto mayor
es la propia resistencia, mayor será la presión del síntoma. A continuación, desglosaremos la escalada en 7 etapas. Con esta división no pretendemos fijar un sistema absoluto y rígido, sino exponer sinópticamente la idea de la escalada. Presión psíquica: pensamientos, deseos, fantasías, preocupación. Trastornos funcionales: trastornos físicos agudos como inflamaciones, heridas, pequeños accidentes. Acciones crónicas: procesos incurables, alteraciones orgánicas, cáncer, muerte por enfermedad o accidente, defectos o trastornos congénitos, karma. Es decir, las personas que nacen con una invalidez, minusvalidez, en fin. Antes de que un problema se manifieste en el cuerpo como síntoma, se anuncia en la mente como tema, idea, deseo, preocupación o fantasía. Cuanto más abierto y receptivo sea un individuo a los impulsos del inconsciente y cuanto más dispuesto está a dar expansión a estos impulsos, tanto más dinámica y heterodoxa será la trayectoria vital del individuo. Este empeño de insensibilizarse en lo psíquico provoca la primera fase de la escalada. Uno empieza a tener un síntoma pequeño, inofensivo, pero persistente. Con ello se ha realizado un impulso, a pesar de que se pretendía evitar su realización. Porque también el impulso psíquico tiene que ser realizado, es decir, vivido, para descender a lo material. Si esta relación no es admitida voluntariamente, se producirá, de todos modos, a través de los síntomas. En este punto se puede advertir la validez de la regla que dice que todo impulso al que se niegue la integración volverá a nosotros aparentemente desde afuera. Después de los trastornos funcionales a los que, tras la resistencia inicial, el individuo se resigna, aparecen los síntomas de inflamación aguda que pueden instalarse casi en cualquier parte del cuerpo según el problema. El profano reconoce fácilmente estas afecciones con el sufijo itis, amigdalitis. Toda enfermedad inflamatoria es una clara incitación a comprender algo y pretende hacer visible un conflicto ignorado. Si no lo consigue, al fin y al cabo nuestro mundo es enemigo no solo de los conflictos, sino también de las infecciones. Las inflamaciones agudas adquieren carácter crónico, osis. El que desoye la incitación a cambiar se carga con un acompañante inoportuno decidido a no abandonarle en mucho tiempo. Los procesos crónicos suelen acarrear alteraciones irreversibles calificadas de enfermedades incurables. Este proceso, más tarde o más temprano, conduce a la muerte. A esto podrá aducirse que la vida acaba siempre en la muerte y por lo tanto la muerte no puede considerarse una fase de la escalada. Pero no hay que pasar por alto que la muerte siempre es una mensajera, dado que recuerda inequívocamente a los humanos la simple verdad de que toda existencia material tiene principio y final y que por lo tanto es insensato aferrarse a ella. El mensaje de la muerte siempre es el mismo: libérate. Libérate de la ilusión del tiempo y libérate de la ilusión del yo. La muerte es síntoma en tanto que expresión de la polaridad y como todo síntoma se cura con la consecución de la unidad. Con el último paso de la escalada, el de los defectos o trastornos congénitos, se cierra el círculo, porque todo lo que el individuo no haya comprendido antes de su muerte será un problema que grabará su conciencia en la siguiente encarnación. Con esto tocamos un tema que todavía no ha adquirido carta de naturaleza en nuestra cultura. Desde luego, este no es el lugar adecuado para discutir acerca de la doctrina de la reencarnación, pero hemos de reconocer que nosotros creemos en ella, ya que de lo contrario, en algunos casos, nuestra explicación de la enfermedad y la curación no sería coherente. Porque a muchos les parece que el concepto de los síntomas de la enfermedad no es aplicable a las enfermedades infantiles ni, por descontado, a las afecciones congénitas. La doctrina de la reencarnación puede ser la explicación. Desde luego, existe el peligro de que se nos ocurra buscar en vidas anteriores las causas de la enfermedad actual, empeño no menos descabellado que el de buscarlas en esta vida. Ya hemos visto, no obstante, que nuestra conciencia precisa la noción de lineal
y tiempo para observar los procesos en el plano de la existencia polar. Por consiguiente, también la idea de una vida anterior es un método necesario y consecuente para contemplar el camino que ha de recorrer la conciencia en su aprendizaje. Por ejemplo, un individuo se despierta una mañana cualquiera y decide programar a su antojo el nuevo día. Ajeno a este propósito, el recaudador de impuestos se presenta a primera hora de mañana a cobrar, a pesar de que ese día nuestro hombre no ha hecho ninguna transacción comercial. La medida en que esta visita sorprenda a nuestro hombre dependerá de su disposición a responder por los días, meses y años que han precedido a este día, o quiera circunscribirse únicamente al día de hoy. En el primer caso, la visita del recaudador no le causará extrañeza, como tampoco se asombrará de su configuración corporal ni otras circunstancias que acompañan al nuevo día. Él comprenderá que no puede construir el nuevo día a su antojo, puesto que existe una continuidad que, a pesar de la interrupción de la noche y el sueño, se mantiene en este nuevo día. Si nuestro hombre considerara la interrupción producida por la noche como justificación para identificarse solo con el nuevo día y desentenderse del pasado, las mencionadas manifestaciones tendrían que parecerle grandes injusticias y obstáculos fortuitos y arbitrarios para sus propósitos. Sustitúyase en este ejemplo el día por una vida y la noche por la muerte, y se apreciará la diferencia entre la filosofía de la vida que reconoce la reencarnación y la que la niega. La reencarnación aumenta la dimensión del ámbito contemplado, ensancha el panorama y por lo tanto hace más perceptible el esquema. Ahora bien, si como suele ocurrir la reencarnación se utiliza solo para proyectar hacia atrás las causas aparentes, se hace de ella un mal uso. Pero cuando el ser humano comprende que esta vida no es sino un fragmento minúsculo de su camino de aprendizaje, le resulta más fácil reconocer como justas y naturales las distintas posiciones en las que cada cual viene al mundo, que si cree que cada vida se produce como una existencia única por la acumulación casual de unos procesos genéticos. Para nuestro tema, bastará comprender que el ser humano no viene al mundo con un cuerpo nuevo, viene al mundo con un cuerpo nuevo, pero con una conciencia vieja. El conocimiento que trae es fruto del aprendizaje realizado. El ser humano trae también sus problemas específicos y utiliza el entorno para plantearlos y dirimirlos. El problema no se produce bruscamente en esta vida, sino que solo se manifiesta. Desde luego, los problemas tampoco se produjeron en anteriores encarnaciones, ya que los problemas y conflictos son, como la culpa y el pecado, formas de expresión irrenunciables de la polaridad y por lo tanto vienen dados. En una exhortación esotérica encontramos la frase: la culpa es la imperfección de la fruta que no ha madurado. ¿Por qué sientes culpa? Ah, qué bien. Un niño está tan sumido en problemas y conflictos como un adulto. Desde luego, los niños suelen tener un mejor contacto con el inconsciente y por lo tanto poseen el valor de realizar espontáneamente los impulsos siempre que las personas mayores que saben lo que les conviene se lo permitan. Con la edad suele aumentar la separación respecto al inconsciente y también la petrificación en las propias normas y mentiras, con lo cual aumenta también la vulnerabilidad a los síntomas de enfermedad. Y es que fundamentalmente todo ser vivo que participa en la polaridad está incompleto, es decir, enfermo. Las escalas de la enfermedad deben entenderse como un mandato que se hace progresivamente más perentorio. No hay grandes enfermedades ni accidentes que se produzcan brusca e inopinadamente, como un chaparrón con cielo azul. Solo hay personas que se empeñan en aferrarse al cielo azul. Quien no se engaña no sufre desengaños. Sí, señor. Durante la lectura de los siguientes cuadros de la enfermedad, sería conveniente que asociaran cada uno de los síntomas descritos a una persona conocida, familiar o amigo, que padezca o haya padecido el síntoma, con el que podrían comprobar la validez de las asociaciones que se establecen y la exactitud de las interpretaciones.
Ello proporciona además un buen conocimiento de las personas. Pero todo esto deben hacerlo ustedes mentalmente y en ningún caso agobiar al prójimo con sus interpretaciones, porque a fin de cuentas a ustedes no les afecta ni el síntoma ni el problema del otro, y toda observación que le hagan sin que se la pida será una impertinencia. Correcto. Cada persona tiene que preocuparse de sus propios problemas. Nada puede contribuir al perfeccionamiento de este universo en mayor medida. Si nosotros, los recomendados, que relacionan cada cuadro con una persona determinada, es únicamente para convencerles de la validez del método y de lo acertado de las asociaciones. Porque si se limitan a observar su propio síntoma, es probable que saquen la conclusión de que en este caso especial la interpretación no encaja, sino todo lo contrario. Aquí reside el mayor problema de nuestra empresa, la ceguera para con uno mismo. Esta ceguera es endémica. Un síntoma incorpora un principio que falta en el conocimiento. Nuestra interpretación da nombre a este principio y señala que si bien está presente en el ser humano, se encuentra en la sombra y por lo tanto no puede ser visto. El paciente compara siempre esta afirmación con el contenido de su conocimiento y comprueba que no está. Con ello cree tener la prueba de que en su caso la interpretación no es válida. Y pasa por alto lo esencial, precisamente que él no puede ver ese principio y que tiene que aprender a reconocerlo a través del síntoma. Esto desde luego exige una labor consciente y una lucha consigo mismo y no se resuelve de una simple ojeada. Por lo tanto, cuando un síntoma encierra agresividad, la persona tiene precisamente este síntoma porque no ve la agresividad en sí misma o la vive. Si esta persona, por la interpretación, es informada de la presencia de la agresividad, rechazará la idea con vehemencia, como lo ha rechazado siempre, y no la tendría en la sombra. Por lo tanto, no es de extrañar que no advierta en sí agresividad, porque si la viera, no tendría ese síntoma. Sobre la violencia de la reacción puede deducirse lo acertado de una interpretación. Las interpretaciones correctas empiezan por desencadenar una especie de malestar, una sensación de miedo y por consiguiente de rechazo. En estos casos puede ser de gran ayuda un compañero o amigo al que se pueda interrogar y que tenga el valor de decirnos las debilidades que observen nosotros. Pero aún es más seguro escuchar las manifestaciones y críticas de los enemigos porque siempre tienen razón. Cuando una observación es acertada, duele. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana es el viernes, si sale el sol. Voy a preguntar, voy a comprar el colombiano a leer a ver si mañana va a salir el sol. Y si sale el sol, será viernes y hablaremos de todo un poco. Cultura general. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de tristeza, de enfermedad, de celos, de frustración, de pobreza, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti, cuéntale. Y si en el relato hallas algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contra ti o contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo.